Kaixo, guardian. Venga, gaizka garitano zeuekin. A ber, bai, entzuten da, ez? Bai, gaizka, egunon. Bueno, kopa gero eta zailago, bigarren mailako aurkaria, baina Eltxe bezain zailagoa oraindik. Bai, bezain zaila, ez? Arerio guztiak partidu bakarrera zailak dira, bigarren mailakoak euren etxean jokatuta, ikusten ari gara, ez? Gertatzen da beste talde batzuekin be bai, ez? 10 talde lehenengo mailakoak kanporatuak izan dira, eta beste 10 gelditzen gara, horrek esan nahi du partidu guztiak zailak direla, ez? Bueno, kanadiarren arteko derbia izan da, huts eta huts, horrek eragina izango du, nekatuago izango dira jokalariak. Bueno, egun berdinean jokatu genuen, bai eurak eta bai gu, orduan ordu aldetik egia da eurak 10ekin gelditu zirela, baina bueno, azkenien indarra aldetik ikusiko dugu, ez? Hori partiduaren bukaeran ikusiko da gehiago, ez? Bueno, zer esan alde guzuten ez buruz, partiduak ikusiko zenituen, derbi hori ere bai, ze azterketa egin aldozu Teneriferen inguruan? Bueno, pixkat irletako taldea da, ez? Beti tratu ona baloiari, jokalari teknikoki onak, pixkat Eltxen antzerako talde bat, ez? Bai proposamenez, bai jokalariz, eta, bueno, esaten izudan bezala. Azkenen jokalariak ezagutzen ditugu, taldea ere bai, gehiago izango da guk partidu on bat egitea, eta jakinda sufrituko dugula, eta partidu guztiak bezala, ez? Oin kopa kanporaketetan partidu bakarrera asko berdintzen da dana, eta ikusten ari gara beste partidutan ere bai, aurrekoan Valladolid kalean utzi zuten, partidu guztiak eta batez ere hau, etxetik kanpo jokatze osunean partidu bakarrera, badakigu, berdin dute izango dela, ez partida. Gainera, antza enez, giro bero egongo da hango zelaian? Bai, kopako partiduak gero eta aurrerago, zenbat eta aurrerago joan, ez? Final sortzinetan, da jendeak dana jartzen du jokoan, aurrera pasatzeko aukera dago, eta badakigu zelaia jendez gainezka egongo dela, eurei animatzen, eta txapelketaren formatoa urten oso polita da, eta lehenengo mailako taldeentzat zailagoa, baina niri gustatzen zaitez. Partidua pilatzen ari dira, aldaketak egin beharko dituzu berriz ere? Bueno, egin behar duguna da partidua irabazi, ez? Gero aldaketa asko egiten baditut, ez badugu irabazten, esango da aldaketa gehiegi egin dituela, eta ez baditut aldaketak egiten, aldaketa gehiago egin beharko nituzkela orduan, hemen egin behar dana da pasauta irabazi. Ze bestela irakurketa betik kontrakoa izango da. Orduan saiatuko gara ondoen dauden jokalariak hasieratik jarri, edo pixkat bigarren satirako ere pentsatzen, batzuk oraindik rekuperatu gabe daude, horren arabera egingo dugu 11koa, baina gure helburua beti bezala da pasatzea, irabaztea, seguretzat partidu oso importante da. Eta horretarako golak egin behar dira, kostata egiten du taldeak golak azkeneko partiduetan, hau da pixkat zuzendu beharreko gauza bat? Bueno, bai, garrantzitsuena da aukerak egitea, ez? Gero, horrez daukagu goleatzaile bat, edo beste talde batzuetan beti aurkitzen dituzu jokalariak normalean gola egiten dutenak, edo 10, 12, 13 gol denboraldi bakoitzean guk ez daukagu horrelako jokalaririk, eta danon artean egin behar dugu lana. Momentuz ondo doa, ze gol gutxi jasotzen ditugu, baina beti egoten da beharra, ez, gol gehiago sartzeko, partiduak irabazteko, ez, berdintzetik irabaztera asko doa, ez. Sortzirenak eta hau irabazizkero final laurdenak. Bueno, lehenengo biharkoa pentsatu, ia partidu hona egiten dugun, aurrera pasatzen dugun, eta gerokoa, ez, gero ligan pentsatu beharko dugu, berriro, hemen partidu bakoitza da azkenengoa balitz bezala. Eta biharkoa da gure azkenengo partidua balitz bezala, ez? Hortan eduki behar dugu burua jarrita, eta gero hori bukatzen danean, nola dauden jokalariak, ze plan egiten dugun urrengo partidurako, baina orain buruan daukaguna da biharkoa bakarrik, ez.
Uleasen inguruko hausian, bueno, zelan dago giroa, zuen artean, gauza baretzen ari da, edo ondik? Bueno, hori ez dut asko jarraitzen hori, badakit esan ziaten ze gertatu zen, eta bueno, hori dana esan da dago, ez, ez da bidezkoa hori gertatzea, eta bera ondo dago, eta jokatzeko prest, ez, horri buruz esan dan guztia, edo esango dan guztia, errepikatuta dago, ez da. Eskerrik asko. Gaizka, buenas. Antes que nada, ¿cómo está el equipo? Después de, en cuanto al cansancio, golpes y esas cosas, ¿cómo les tienes? Bueno, pues casos diferentes, ¿no? Hay algunos que están más frescos, otros más cansados, otros con algunas molestias, más justitos. Al final estamos jugando miércoles, domingo y pues algunos siempre te llega, sobre todo los que ya llevan 90, 120, los que llevan, que son 2 o 3 más justitos, los demás bien, son gente fuerte, algunos recuperan bien, otros les cuesta un poco más, alguno tiene alguna molestia, bueno, en base a eso haremos el 11 y preparar el equipo lo mejor posible. Mañana, Gaizka, esto como dices tú bien no para, mañana ya toca jugar contra el Tenerife, Copa, octavos de final, partido único, no sé si... No hace falta motivarse, ¿no? Porque estás un paso a 90 minutos de los cuartos de final, pero ¿sentís que esto empieza a ponerse, digamos, más interesante o más importante? No sé... Sí, hombre, cuanto más te vas acercando a las rondas finales, siempre tienes esa incertidumbre, ¿no? De, bueno, si pasamos estamos cerca, ¿no? Estamos cerca y claro que el equipo está motivado. Ya en esta competición creo que desde el principio hemos puesto mucho interés, hemos puesto mucha concentración en cada partido, incluso cuando hemos jugado contra equipos de menor categoría y de momento estamos bien en esta competición, estamos haciendo las cosas bien y la idea es esa, seguir mañana sabiendo que tendremos un partido difícil, ¿no? Estamos viendo los partidos, de hecho 10 equipos de Primera División ya están eliminados, los partidos fuera de casa contra equipos de Segunda A todos son complicadísimos, ahí no tenéis más que ver los partidos y sabemos que encontraremos un partido difícil allí, pero también tenemos confianza en nuestras posibilidades. Tú ves que siempre, bueno, desde el primer momento dijiste que en principio te gustaba este formato de la Copa, y ya con un poco más de perspectiva, visto lo que pasa, mantienes, ¿no? Que sigue siendo atractivo o más atractivo. Sí, como si cabe, espectador, ¿no? digo, como interesado no, porque claro, en los sorteos nos está tocando siempre viajes, jugar fuera de casa, juegas a un partido contra un equipo de segunda, no tienes la posibilidad de jugar en San Mamés para revertir la situación. Para nosotros no es un buen formato, pero a mí me gusta, ¿no? Da posibilidades a todo el mundo y es mucho más interesante. De hecho, este año la Copa, ¿no? Y bueno, pero sí que es verdad que estamos jugando siempre fuera. Y bueno, sin más, lo que nos toque, para llegar a rondas finales hay que jugar fuera, en casa, contra equipos de otra categoría. Estamos preparados, con ganas para mañana y tenemos en mente lo que vamos a hacer, lo hemos trabajado y ir a tope mañana allí. Y nada, es que solo 2 nombres más. ¿Cómo está? Si Unai Simón ya ha superado los papeles, y cómo ves a Duriz, si está ya... Bueno, pues Unai no va a venir porque todavía no está bien, o sea, está bien, pero no está con fuerzas después de lo que ha tenido y ya se ha incorporado a los entrenamientos poco a poco, haciendo cosas aparte. Necesitamos que esta semana siga entrenando por su cuenta normal y en principio no está para viajar. Y Aritz pues cada vez está mejor, ¿no? Va alternando un poco los dolores que tiene, cada vez hace más sesiones y puede estar más cerca de entrar, ¿no? Ir viendo un poco lo que me va diciendo él, sus sensaciones, también cómo le veo yo, pero ya está entrando casi en una normalidad de lo que son las sesiones, ¿no? Necesita coger pues un poquito pues la continuidad en espacios un poquito más grandes y más va en una evolución que ya veremos, pero esperamos tenerle pronto a disposición según le veamos, ¿no? Gracias. Eso, Gaizka, no sé si le has preguntado al Gallo algún secretillo del Tenerife que se haya traído en el bolsillo así o... No, bueno, al final lo conocemos bien al Tenerife, ¿no? Le seguimos, ¿no? Los que seguimos el fútbol, conocemos los jugadores y bueno, al final es un equipo de las islas, un equipo típico que juega bien, ¿no? Con Baraja juegan muy bien la pelota, un equipo parecido al Elche en propuesta, vamos a encontrar un campo grande también allí
y bueno, conocemos a ellos, sabemos también que el otro día estuvieron bien, incluso jugando con 10, vienen de, aunque no están en la clasificación en la parte de arriba, en segunda hay mucha igualdad y cuentan con una buena plantilla y imaginamos un partido parecido al del Elche, ¿no? Con las dificultades que ellos nos van a poner. En ese sentido, los dos primeros partidos lo finiquitasteis relativamente sencillo, con Intercity y Sestao. ¿El día del Elche pudo ser que el equipo inconscientemente, al meter el primer gol, dijo, bueno, ya volvemos a estar como los anteriores y luego ya te cuesta volver a imponerte un poco? Bueno, la última media hora del primer tiempo nos costó imponernos a ellos, es verdad, y luego poco a poco ya nos impusimos a ellos, ¿no? Es que es lo que os digo, o sea, 10 equipos de primera división ya están eliminados, o sea, ya les han eliminado equipos de segunda B, y los equipos que ganan de primera ganan en la prórroga, en el último minuto. O sea, nosotros es muy difícil que vayamos a Tenerife y ganemos fácil, porque es que ni el Barcelona le ganó fácil al Ibiza, o sea, no encuentras partidos en el que los equipos a un partido en una eliminatoria en la que hay tanto en juego ganen, no es tanta la diferencia. Entonces esperamos el partido como el del Elche, el más difícil que podamos encontrar, porque como te digo, hay 10 equipos ya eliminados por equipos inferiores y los que han pasado, pues imagínate cómo está pasando, pues no sé, Osasuna o equipos que tienen que ir a la prórroga no es fácil en este formato, ¿no? Pero nosotros de momento hemos dado la cara en la Copa e intentamos seguir, ¿no? Sí, eso, bueno, viendo un poco los sorteos, hasta ahora, entre comillas, podías considerarse que Atleti había sido afortunado, ¿no? Dentro de lo que hay, por haber tenido eso, 2 terceras y ahora 2 segundas, pero tú entonces no ves que sea tan afortunada. No, es para mí la misma dificultad. Si jugamos contra un equipo de primera en casa, es la misma dificultad prácticamente, ¿no? Hombre, si te toca el Barcelona o el Real Madrid, ya son palabras mayores, pero el jugar contra un equipo de segunda fuera o jugar contra uno de primera en casa, no veo mucha diferencia de dificultad, ¿no? De hecho, ya se está demostrando, pero bueno, ya te digo que en este torneo es muy bonito, que te tienes que amoldar a cualquier cosa, a jugar contra equipos de tercera, de segunda B, de segunda A, fuera de casa, doble partido. Aquí van pasando los más fuertes y a mí me gusta, aunque no nos beneficie mucho el formato este, ¿no? Porque van pasando los más fuertes, los que pasan en la prórroga, los que pasan en los penaltis, los que son mentalmente más fuertes en situaciones muy adversas, y al final van pasando los más fuertes. Vale. Venga, es cargas. Venga, Roberto.